Hablemos de Impuestos, un espacio creado para ti en materias tributarias en Chile. Hablemos de Impuestos, el podcast tributario. Hola, ¿qué tal, queridos auditores? Te vengo a hablar ahora la segunda patita, porque te mencioné, de acuerdo al podcast anterior, que iba a haber un sinnúmero de publicaciones o episodios relacionados al cumplimiento tributario. Y la cápsula de ahora que estás escuchando consiste meramente en el concepto de la repatriación de capitales. Bueno, este es un procedimiento voluntario y extraordinario establecido como una norma transitoria, yendo más específicamente al artículo 11 de la ley 21.713. Es decir, esto es un procedimiento voluntario y extraordinario, porque es por este mes de noviembre, en la cual se presenta ¿qué? Declaración de bienes o rentas que se encuentren en el extranjero y que no hayan sido oportunamente declarados o gravados con los tributos correspondientes en Chile, en la cual se aplica un impuesto único y sustitutivo de un 12% sobre el valor de los bienes o rentas que determine el contribuyente en esta declaración. Por lo tanto, ¿a quién está dirigido? A personas naturales, jurídicas o entidades que quieren regularizar su situación. Para ello, la persona natural debe tener su domicilio o residencia en Chile con anterioridad al 1 de enero del 2023, así como la persona jurídica o la entidad haberse constituido o establecido en Chile también con la misma fecha antes indicada. ¿Qué necesito para hacer el trámite? Se deberá presentar la declaración jurada extraordinaria, que es el formulario 1920. A su vez, acompañar al formulario que te mencioné un anexo donde se detalla los bienes y rentas a declarar. Es decir, este anexo corresponde a la presentación del inventario de los bienes y rentas a declarar. Esto lo encontrarás en la resolución exenta del número 105, que fue publicada el 25 de octubre del 2024. Y para terminar este trámite o este proceso o este sistema extraordinario, una vez presentado el formulario 1920 y que se haya cumplido con los requisitos legales que emanan de esa norma, el servicio emitirá un giro mediante el formulario 21 dentro de los 5 días hábiles siguientes, que deberá ser pagado por el contribuyente dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación del giro. ¿Tomaste nota? Porque ¿qué pasa si no cumples el pago del impuesto dentro del plazo que te dije? Entonces deberás presentar nuevamente todo el proceso, presentar un nuevo formulario 1920. Ahí no puedo yo aclarar, rectificar. No puedes hacer nada respecto a la declaración primitiva. Así que quedaste fuera de plazo en el pago. Tendrás que realizar de nuevo la operación. ¿Y en qué fecha se debe presentar este formulario 1920? Bueno, tienes todo el mes de noviembre del 2024. ¿Y qué bienes
o rentas se podrán declarar se podrán declarar toda clase de bienes, ya sean muebles e inmuebles, corporales e incorporales, tales como acciones o derechos en sociedades, incluso las divisas. Siempre que tales bienes a informar hayan sido adquiridos por el contribuyente con anterioridad al 1 de enero del 2023. O sea, hay que acreditar fehacientemente haber adquirido el carácter de propietario, sea directo o indirecto, según corresponda. En cuanto a las rentas, se podrán declarar aquellas que provengan de los bienes que te mencioné anteriormente y que pueda generar esos bienes, así como dividendos, utilidades, intereses y todo incremento patrimonial que genere tales bienes. Es preciso aclararte y señalarte que las rentas a informar en esta declaración serán aquellas generadas hasta el 31 de diciembre del 2023. Es decir, las rentas no declaradas en el año tributario 2024 y anteriores. Dado que las rentas del año comercial 2024 de este año serán solucionados mediante la declaración de renta que se presente en abril del 2025. Claro, porque el objeto de esta norma es presentar voluntariamente los bienes y o rentas en que no hayan sido oportunamente declarados o gravados con los tributos en Chile. Por otro lado, también la norma señala que no deben informarse o que no bienes o rentas deben informarse, siempre y cuando se encuentren tales bienes o rentas ubicados en países o jurisdicciones catalogadas de alto riesgo, o que no tienen en ese país mecanismos para combatir el lavado de dinero o el financiamiento del terrorismo. Por tanto, el Servicio de Impuestos Internos trabajará con la información que le entregue la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, quien comunicará la nómina de los países o jurisdicciones que se encuentren en las situaciones antes mencionadas. Ahora, es importante señalar que la presente declaración se debe acompañar un inventario con la descripción detallada de todos los bienes y rentas que sean objeto de ella, indicando sobre esos bienes su origen, naturaleza, especie, número, cantidad, lugar en que se encuentren, etc. Según lo que informa el servicio mediante la resolución exenta número 103, publicada el 25 de octubre del 2024. Y la siguiente pregunta: ¿qué ocurre si al momento de la presentación del formulario no existe los antecedentes que respalden los bienes o rentas? O sea, acuérdate que hay que acreditar fehacientemente la propiedad de esos bienes y de esas rentas. Entonces, la norma te da un plazo de 4 meses para acompañar los antecedentes de los bienes o rentas informadas en la declaración. Pero el plazo se aumentará a 6 meses en los casos de mandato, trust u otro encargo fiduciario, como también aquellas propiedades indirectas de bienes y rentas ubicadas en Chile a través de sociedades o entidades extranjeras. Es decir, esto último, cuando uno es propietario total o en parte de empresas extranjeras
cuyos activos subyacentes están ubicados en Chile. Ahora, ¿qué efectos genera haber declarado y pagado el impuesto? Una vez pagado el impuesto y lógicamente también cumplidos los requisitos legales que exige este proceso o este sistema extraordinario y voluntario, se presumirá de derecho la buena fe del contribuyente respecto de la omisión de declaración o falta de cumplimiento de las obligaciones respectivas. Es por eso que se considera esta declaración voluntaria y extraordinaria como un perdonazo al contribuyente. Muy bien, queridos auditores, espero que este episodio, que te da a conocer un resumen de la repatriación de capitales, te haya orientado un poco más. Nos vemos en el próximo episodio, también relacionado con el cumplimiento tributario. Bye bye. Hablemos de Impuestos, un espacio creado para ti en materias tributarias en Chile. Hablemos de impuestos.